quinto acto de posesión del doctor Ángel María Ocampo Cardona como académico correspondiente, presentación del recipiendario a cargo del secretario académico. Ángel María Ocampo Cardona nació en Marquetalia, Caldas, en 1958. Es licenciado en Educación, Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, graduado en 1982, con maestría en Educación y Desarrollo Comunitario de CINDE, Universidad Sur Colombiana de Neiva en 1997, y con especialización en Gestión de la Calidad Educativa de la Universidad Católica de Manizales en 2008. Fue docente y directivo docente en los municipios de La Merced, Aranzazu y Manizales entre 1983 y 2014. Actualmente es miembro presidente de la Academia Caldense de Historia, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y miembro correspondiente de la Academia Patriótica Antonio Nariño. Entre sus más de 15 libros publicados se destacan las monografías históricas de los municipios de Marquetalia, Caldas y La Merced, con varias ediciones entre 2001 y 2019. Historia de la educación en Manizales y Caldas, 2 biografías del escritor Bernardo Arias Trujillo, una biografía del sacerdote Antonio María Incapié, una biografía del escritor Jorge Eliezer Zapata Bonilla y la novela Nostalgia de los Balcones, publicada recientemente en la ciudad de Manizales. Además, es coautor de los libros Caldas, Nuestros municipios y su historia, y Caldas, Cacicazgos, Invasión y Tragedia, editados por la Academia Caldense de Historia en 2020 y 2021, y del libro Devoción y Servicio, Historia de la Arquidiócesis de Manizales, publicado en 2021. Además, ha publicado un amplio número de artículos sobre historia regional de Caldas, incluido en la revista Impronta de la Academia Caldense de Historia y en otros órganos de divulgación histórica y cultural de Caldas y del país. A continuación, toma del juramento. Doctor Ángel María Ocampo Cardona, ¿jura usted por Dios y por la Academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Sí, juro, señor presidente. Si así lo hiciereis, que Dios y la Academia os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. Muchas gracias. A continuación, disertación del recipiendario sobre el tema navegación, ferrocarril y cables aéreos, motores del progreso caldense. Tiene la palabra doctor Ocampo Cardona. Muchas gracias, doctor Roger. Le pregunto a Santiago si ya está disponible la presentación para ser compartida. Sí, doctor, ya la tengo lista. Listo, puede ubicarla entonces, por favor, en la primera diapositiva para comenzar. Muchas gracias. Doctor Rodolfo Segovia Salas, presidente. Demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia, miembros honorarios, miembros extranjeros, miembros de número y correspondientes, presidentes y demás miembros, academias regionales de historia, colegas de la Academia Caldense de Historia, demás invitados especiales. Es un gran honor estar aquí tomando posesión de mi dignidad como miembro correspondiente. Gracias a quienes tuvieron a bien postularme y a quienes confiaron en mí, depositando su voto positivo. Procuraré no defraudarlos. Trataré de corresponderles con mis humildes aportes intelectuales y con mi disposición a honrar con mi trabajo la imagen de esta magna corporación. El tema escogido para hoy se refiere a la navegación, el ferrocarril y los cables aéreos como motores del progreso caldense. Por favor, la segunda. La arriería, una actividad económica legendaria e idealizada por la historia tradicional, ha sido considerada como la dinamizadora del surgimiento y desarrollo de la región caldense en los primeros años del siglo XX. Pasamos a la tercera. Sin embargo,
La atención de los historiadores se dirige hoy al rol desempeñado en ese proceso por las grandes obras públicas emprendidas en el contexto de la revolución industrial y tecnológica traída a Colombia por los ingleses. La 4 y la 5, la navegación, el ferrocarril y los cables aéreos fueron más determinantes en la orientación del progreso regional, como trataremos de exponerlo en este breve estudio de los contextos económicos, políticos, sociales y culturales que rodearon la creación del departamento de Caldas en el tránsito del siglo XIX al XX. La 6. Los primitivos medios de transporte, de canoas y tarabitas a terciadores y arrieros. En los tiempos prehispánicos, los aborígenes navegaban los ríos en canoas primitivas y recorrían las selvas llevando a sus espaldas pesadas cargas. En la época colonial, el sistema de comunicaciones lo constituían las canoas, piraguas y champanes impulsados por bogas o esclavos africanos a través de las corrientes del Cauca y del Magdalena. Se articulaban con las trochas indígenas y los caminos coloniales. 7. Del viejo mundo llegaron las bestias de carga. La rueda era inaplicable en la montañosa topografía de América. Para cruzar ríos o atravesar depresiones, los primeros transportes se sirvieron de maromas o cabullas, llamadas también tarabitas o andariveles, primitivas instalaciones elaboradas con cuero o fibras vegetales. Para pasar los ríos de un lado a otro, se empleaban canoas cautivas atadas a un cable que comunicaba los flancos de los arroyos. El champán fue la embarcación más grande y de mayor popularidad. Su diseño fue tomado de las embarcaciones de los aborígenes que habitaban las orillas del Magdalena. De otra parte, Alejandro de Humboldt da cuenta de los chilleteros, cruel oficio del que se apiadó, prefiriendo cruzar la cordillera central por sus propios medios. La siguiente. De los caminos aborígenes a las trochas de la arriería. En la época colonial, Arma y Anserma se conectaron por un camino que salía de Cartago, cruzaba el Cauca, seguía al Alto del Rey, bajaba al río Chopinga, llegaba a Anserma y por la orilla del Opirama llegaba al Cauca, vadeándolo por los pasos de Velázquez o Bujú antes de trepar a la villa de Arma. El camino de Herbeo conectaba a Supía con el Magdalena y por la trocha de los Ansermas se unía a Cartago y al arrastradero de San Pablo, comunicándola con el Pacífico o con el atrato rumbo al Atlántico. La trocha de Herbeo se iniciaba en la desembocadura del río Pozo, seguía su curso, llegaba al divorcio de aguas del Pozo y del Guarinó, bajaba hasta Mariquita y terminaba en Honda. El camino de Villegas se empezó a abrir en los tiempos coloniales. Recibió un efímero impulso en los años de la restauración monárquica. El trayecto se convirtió en un presidio para patriotas antioqueños obligados a trabajar en la apertura de una vía entre Antioquia y Mariquita. La siguiente. El primer camino construido fue el Camino del Ruiz hacia el oriente. Se iniciaba en el sector de Termales, continuaba por Peladeros, bordeaba el Lagunilla, tocaba el Líbano y llegaba al puerto de Ambalema, centro comercial y zona de monopolio de tabaco. Tenía un inconveniente. Debía tramontar una altura cercana a los 4.200 metros, causando malestar a los viajeros. En 1865 se otorgó a un grupo de ciudadanos liderados por Ignacio Villegas una concesión por 15 años para construir y explotar el camino de la Elvira, más corto para ir a Mariquita pasando por Fresno. Esta ruta fue relegando al olvido el Camino del Ruiz y marcó años más tarde el trazado del primer cable aéreo de la región. Al finalizar el siglo XIX, la producción de artículos exportables creció y se hizo más intenso el tráfico por el Camino de la Elvira. Fue necesario construir un sendero alterno, el Camino de la Moravia, que ascendía a la cordillera siguiendo la dirección del río Guacaica, serpenteaba la Rocallosa, los Sauces, Venteaderos y La Plancha, cruzaba la cordillera por San Pablo
y bajaba al temible paso de la Moravia un empinado despeñadero construido sobre rocas. Llegaba luego al caserío de Brasil, a orillas del río Perrillo, donde había una posada. De ahí se dirigía a Fresno y se juntaba con el camino de la Elvira para llegar juntos a Mariquita, la siguiente. En este ambiente se empezó a combinar el uso de la mula y el buey como vehículos de transporte. Siendo aún más lentos, los bueyes eran preferidos por diversas razones. Transportaban cargas superiores a 120 kilos, divididas en dos bultos más pesadas que las que normalmente se colocaban sobre las acémilas. La siguiente. Navegación por el Magdalena. Desde tiempos muy remotos, el Magdalena fue surcado por piraguas, caribes, balsas y canoas construidas por los chipchas, panches, palenques, patangoros, hondanas y demás tribus de la Gran Cuenca. Siglos después, carabelas y bergantines europeos ingresaron por su desembocadura para extender los dominios de la corona. La siguiente. Andrés Díaz Venero de Leiva, presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, le dio el mayor impulso a la navegación. La siguiente, por favor. Del Magdalena en el periodo colonial. La estrechez del cauce y las irregularidades que presenta en las inmediaciones de Honda, ocasionadas por el arrastre de materiales del Gualí durante las avalanchas del Nevado del Ruiz, dificultaron la navegación de los primeros conquistadores hacia el sur y los detuvieron en sus inmediaciones, determinando la localización de las antiguas ciudades de Mariquita y Honda. La siguiente. Durante el régimen de Santander, las compañías mineras y demás grupos interesados en el desarrollo interno de la incipiente república enfrentaron innumerables obstáculos como la falta de un sistema adecuado de transporte. Para resolverlo, en medio de la escasez de recursos, el gobierno empleó diferentes métodos, destacándose la concesión de privilegios exclusivos a Juan Bernardo Elbers. La siguiente. Entre 1800, la siguiente por favor, entre 1845 y 1849, primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, la navegación por el Magdalena tuvo un buen impulso gracias a los subsidios otorgados a las compañías navieras. Entre 1851 y 1852 llegaron el vapor Honda y el Manzanares. La prensa habló también del Calamar y el Barranquilla. La importación de mercancías diversas y los crecientes volúmenes de la exportación de café, cueros, tabaco, cacao y quina motivaron a los inversionistas extranjeros a establecer con comerciantes locales flotas de vapores que recorrían los 1000 kilómetros de Barranquilla a Honda, prestando el servicio de carga y de pasajeros. La siguiente. En 1851 se presentaron dos revoluciones en el país. Comenzó la navegación a vapor y se abolió la esclavitud. Gracias a su libertad, los bogas ya no tenían que empujar las embarcaciones con su pecho encallecido. Aunque seguían siendo bogas, su martirizante labor era ahora mantener las calderas provistas de leña, cargar los pesados fardos de leña por entre el fango de las orillas y mantener bien provistos los hornos ardientes. La siguiente. A vapor por el río Cauca. En los tiempos precolombinos, los aborígenes los surcaban en canoas y balsas de madera, vendiendo pescado y manteca de pescado al grito de gorrón, gorrón. Jorge Robledo y sus acompañantes lo utilizaron para explorar el actual norte del valle y departamento de Risaralda. En la colonia, el río se utilizó para llevar mercancías a Cartago y a las zonas mineras, actividad que se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX. 17, la siguiente. En el escenario de la revolución industrial llegada al Cauca en 1875, hombres de negocios liderados por Carlos Howard Simmons se asociaron y con acciones de 500 pesos cada una constituyeron un capital de 25,000 pesos. Aunque la iniciativa contó con buen apoyo,
fracasó por la injerencia de activistas políticos de Popayán que reclamaban para ellos la concesión, lo que se agravó por la guerra de 1876 que frenó el empuje empresarial. Así, la idea de crear la empresa debió esperar hasta 1878, cuando se promovió en la prensa local una licitación para transportar de Buenaventura piezas de barcos a vapor. La siguiente. Los esfuerzos caucanos por establecer la navegación a vapor tuvieron que esperar hasta los inicios de la regeneración. El presidente Trujillo logró que el Congreso Nacional expidiera la Ley 41 del 21 de julio de 1880, ordenando la realización de una exploración científica entre el Paso La Balsa y los Saltos del Quindío, con el propósito de analizar los obstáculos al libre curso de las aguas que producían inundaciones. Simultáneamente se estableció en Cali, el 25 de octubre de 1880, la Compañía de Navegación a Vapor del Río Cauca, con una duración de 20 años prorrogables. Y se registraron 4.000 acciones por un valor de 80.000 pesos. Entre los socios se destacaron el general Julián Trujillo, gerente, Carlos Howard Simmons, Tomás Rengifo, Francisco Javier Cisneros, Santiago Eder y otros. La siguiente. Las dificultades de esta empresa se iniciaban con la decisión de comprar el vapor en Europa y traerlo a Buenaventura después de rodear el estrecho de Magallanes. Allí, desarmarlo, transportar las piezas a lomo de mula y de buey por el terrible camino de Buenaventura y luego armarlo en el río y ponerlo a funcionar. Empresarios de Buga fundaron la Sociedad de Navegación del Río Cauca, que contrató al italiano Felipe Orosti para armar un barco pequeño, el Caldas, que fue el primero en navegar las aguas del Cauca. Por desgracia, este barco se hundió durante la inauguración de la empresa el 4 de febrero de 1884 debido a fallas en la caldera. Ante el desánimo de los socios que no se atrevían a arriesgar sus capitales, Simmons convenció a Bartolomé Chávez, el más rico de los mineros caucanos, de comprar el vapor Cauca, construido por una compañía de Londres. Era otro hecho importante para la navegación del río. Los barcos se construían sobre medida de acuerdo con las condiciones del río, las que fueron establecidas por Francisco Javier Cisneros en un trayecto que cubría desde el Paso del Comercio en Cali hasta el Paso de Anacaro, cerca de Cartago. La siguiente. En Colombia estallaba la revolución de 1885. Simmons se llenó de desánimo. Propuso devolver el barco a Londres y abandonar el proyecto. Convencido por Belisario Zamorano, Simmons continuó con la empresa al finalizar la guerra. Debió vencer dificultades técnicas tales como desarmar el barco, transportar las piezas de Buenaventura hasta Cali. Se iniciaron labores en 1887 y terminaron el 29 de febrero de 1888, cuando se hizo el viaje inaugural. Solo en 1888 se inició la navegación en el trayecto de Cali al puerto de Anacaro, cerca de Cartago. Trayecto que luego se amplió desde Puerto Tejada y La Balsa hasta Sopinga, hoy la Virginia. Un nuevo infortunio llegó en 1896. Esta etapa de navegación desapareció. Por algún tiempo el transporte hacia el Pacífico tuvo que valerse de otros medios. De Manizales a Puerto Caldas, arriería. De Puerto Caldas a Palmira, navegación por el río Cauca. Y de aquí a Buenaventura, el ferrocarril del Pacífico. De la navegación fluvial del Magdalena y el Cauca, quedaría en todo caso la idea del cable aéreo. Primero tendría que construirse el ferrocarril de La Dorada para salvar el tramo no navegable del Magdalena entre Honda y Ambalema, y posteriormente unir los tramos de los ferrocarriles de Caldas y La Dorada con un cable aéreo. La siguiente. El cambio de siglo, contexto social, escenario económico de los cables aéreos y ferrocarriles. Los caminos de herradura pusieron a Manizales en el centro de las zonas con mayor desarrollo en el interior del país.
los caminos de Herradura, la posición de Manizales en el cruce recursivo de la cordillera le dio gran importancia comercial y militar. La siguiente. El cultivo y comercialización del café, primer impulso al desarrollo. Surgió una generación de líderes y empresarios. La ciudad se volvió estratégica desde el punto de vista de la geografía y la milicia. Se convirtió en factoría, en almacén de provisiones y en asiento del gobierno militar. La siguiente. Al cumplir los primeros 20 años de su fundación, Manizales ya producía 2.515 sacos de café y los cultivos se encontraban en franca expansión por el sistema de intercalar plantíos de subsistencia, principalmente de plátano, como sombrío de los cafetos. El capital bancario en desarrollo inusitado auxilió las exportaciones de café. Un primer banco local, la sucursal del Banco de Antioquia, se encargó de las transacciones comerciales y financieras desde 1880. Funcionaron en la ciudad por aquella época el Banco del Ruiz, con sucursales en Pereira y Armenia, el Banco de Caldas, el Banco de Londres y América del Sur, el Banco Mercantil Americano de Colombia, con sucursales en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Girardot y Cali, y el Banco de la República, dirigido en Manizales por Juan de Jesús Calle, en el edificio El Escorial. Con este apoyo bancario se establecieron en la ciudad 5 casas comercializadoras para exportar el café producido en Manizales. Las más destacadas fueron Pinzón y Hood, American Coffee Corporation, Casa Inglesa de Jones, Alejandro Ángel y los Gutiérrez. Un temprano y elemental sistema telegráfico conectado a una incipiente red nacional prestó ayuda en las negociaciones con los compradores del exterior. La siguiente. La oportunidad de los arrieros y el calvario de los exportadores. El incremento del comercio estimulado por el cultivo y exportación de café presionó la solución de los problemas de comunicación y transporte, servidos por los mecanismos anquilosados del siglo XIX. Los caminos de Herradura se hicieron insuficientes e inadecuados para la expansión resultante. Y en esta medida se hizo más evidente la necesidad de una buena comunicación con el mar. Desde que se inició el proyecto del ferrocarril del Cauca para conectar el Pacífico con el interior del país, las esperanzas de Manizales y su zona de influencia se dirigieron hacia el occidente como su mejor posibilidad de comunicación internacional. Hacia el oriente, la presencia de la cordillera central y su inalcanzable altura para un ferrocarril desanimaba a los más optimistas. La siguiente. La posición geográfica de Manizales, su ventaja cuando solo existían caminos de herradura, se convirtió en frustración. Mientras otras regiones de menor desarrollo, al iniciar el siglo XX, ya utilizaban ferrocarriles para salir al río o al mar, los manizaleños seguían encerrados en sus montañas, apegados a los bueyes y a las mulas. El desespero se apoderó de la población y de sus dirigentes. Las dificultades y el costo del transporte eran un obstáculo insalvable al desarrollo que se abría paso en la zona. Transportar el café hasta el exterior, incluyendo el flete marítimo, incrementaba su valor en los mercados internacionales hasta en un 35%. Así se desvanecían los estímulos para la producción. La siguiente. La arriería, la siguiente, por favor. La arriería fue un oficio de alto rendimiento económico. Combinada con la importación y exportación de mercancías, generó muchos empleos. Talabarteros, zapateros, herreros, tejedores de cabuya y de sombreros, etc. La síntesis de la situación al inicio de la vía administrativa de Caldas era esta: el comercio agrícola concentrado en Manizales para bien de su economía, pero sin salida rápida a los puertos de Honda y La Dorada, y por ende a los mercados del mundo. La siguiente. Los socios de la Burila interesados en el ferrocarril de Caldas. La siguiente, por favor. La compañía Burila fue una sociedad anónima, la siguiente, por favor, constituida por Lisandro Caicedo y 100 accionistas más,
de mucha influencia económica y política en Caldas y Valle del Cauca. Se protocolizó en Manizales en noviembre de 1884. Sus posesiones tenían la forma de un paralelogramo de más de 125.000 hectáreas entre Bugalagrande y el páramo del Quindío. Incluía territorios de los actuales Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, Calarcá y Armenia. Sus socios eran los mismos dirigentes políticos y empresariales de la región. Les interesaba valorizar sus tierras y expandir sus relaciones comerciales hacia el suroccidente del país. Se hace evidente de este modo la razón por la cual los gobernantes del país y de la región, con acciones en el lucrativo negocio de Burila, estuvieron tan afanados en impulsar la navegación fluvial por el Cauca y el Magdalena, la construcción de redes ferroviarias y de cables aéreos. La fluidez comercial de la zona valorizaría los predios y generaría pingües ganancias en la venta de tierras y en la gestión de los negocios mercantiles. La siguiente. El ferrocarril de Caldas integra la región. La revolución industrial, aupada por el capital y la tecnología de los ingleses, llegó al país en la segunda mitad del siglo XIX. Empezó en 1836 con el ferrocarril de Panamá, que comunicó los dos océanos. Tomás Cipriano de Mosquera inició las gestiones. La construcción empezó en agosto de 1850 alrededor de Cerro Mono, luego llamado Monte Esperanza, y llegó al río Chagres. Este ferrocarril prestó servicios antes y durante el periodo de construcción del canal hasta 1914, cuando la apertura de la navegación restó importancia a la ferrovía. La siguiente. Luego fue el ferrocarril Cúcuta-Maracaibo, le siguió el ferrocarril Barranquilla-Puerto Colombia, cuya ruta a Puerto Salgar se inauguró en diciembre de 1870. Después vino el ferrocarril Santa Marta-Barranquilla-Cartagena, cuya construcción comenzó en 1882. En 1874 se inició el ferrocarril de Antioquia, inaugurado en 1929. Este ferrocarril dinamizó la actividad cafetera, ganadera y comercial del sur, en lo que hoy es Caldas, e impuso la necesidad de empalmar con el ferrocarril de Caldas. Se pensó en un ramal que uniese a Cartago con Bolombolo, pasando por Pereira, La Virginia, Irra, La Felisa y La Pintada. En 1872 se inició el ferrocarril del Pacífico. Con el avance de este ferrocarril hacia el norte, desde La Virginia hasta La Pintada, las carboneras de Río Sucio tendrían un amplio mercado que haría posible su explotación intensiva. La siguiente. Construcción del ferrocarril de Caldas. En 1888, el gobierno nacional autorizó la compra de los derechos poseídos en el ferrocarril del Cauca. En 1885 decidió concesionar la construcción de un ferrocarril desde Buenaventura hasta Manizales. En 1890 se firmó el contrato para iniciarlo en Buenaventura, pasar por Cali y continuar hasta Manizales. En 1911, la Asamblea de Caldas debatió el proyecto de ordenanza para viabilizar la llegada del ferrocarril a Manizales. Se consideraba en un principio que tan posible y ventajoso era para el departamento buscar salida al exterior, orientándose hacia un puerto del Cauca en busca del Pacífico, como dirigirse hacia un puerto del Magdalena, transmontando la abrupta cordillera central para ir a encontrar los puertos del Atlántico. Los proyectos presentados por Juan Bautista López Ortiz y Mamerto Patiño se refundieron en uno para dar origen a la ordenanza número 24 de 1911, que declaró de utilidad pública una vía férrea que comunicase a Manizales con un puerto fluvial o que empalmase con los ferrocarriles de Mariquita o del Cauca, dándole preferencia a la última. El ferrocarril desde Cartago hasta Manizales se hizo realidad en 3 tramos. El primero partía de Puerto Caldas, cerca de Cartago, pasaba por Pereira, Santa Rosa, Chinchiná y Villa María hasta llegar a Manizales. El segundo comunicó el sector de Nacederos
en el actual Pereira con Armenia, y el tercero empalmó a la Virginia con La Pintada, pasando por el actual occidente de Caldas. Tramos cuya construcción implicó el levantamiento de un buen número de puentes sobre los ríos y de túneles bajo las montañas. La siguiente. El escenario político del primer cable. La idea de los visionarios Isaac Holton y Salvador Camacho Roldán de tender un cable para comunicar a Bogotá con el río Magdalena cayó en tierra abonada. Rafael Reyes, presidente de Colombia en los años que siguieron a la Guerra de los 1000 días, y Alejandro Gutiérrez Arango, el primer gobernador de Caldas, promovieron la integración de la región con el resto del país. Durante el mandato de Reyes se acogió la idea de unir las regiones antioqueñas y caldenses con el río Magdalena a través de un funicular. Siguiente. Los primeros gobernantes. En abril de 1905 se creó el departamento de Caldas con fragmentos territoriales tomados de Antioquia, Cauca y Tolima. Desde 1911, los dirigentes de la región vieron la necesidad de construir una ferrovía desde Manizales hasta el río Cauca. Luego se pensó en medios de transporte más ambiciosos y sofisticados como los cables aéreos. Se reflejaban los intereses de una dirigencia compuesta por redes familiares que controlaban el poder político y empresarial. Eran propietarios de la compañía Burila Alejandro Gutiérrez Arango, el primer gobernador de Caldas, Daniel Gutiérrez Arango, su hermano medio, y Pompilio Gutiérrez Arango, otro hermano medio del primer gobernador. Se destacaron todos ellos como empresarios y políticos que impulsaron la creación del departamento, la diócesis de Manizales, los ferrocarriles y los cables aéreos. La siguiente. El ferrocarril de La Dorada y el cable aéreo Manizales a Mariquita. La minería atrajo a Colombia la tecnología y el capital británicos. Los ingleses controlaron el transporte, los mercados de seguros y el mercado del café. La compañía del ferrocarril de La Dorada, creada en 1873, fue uno de los resultados de la llegada del capital inglés. Inicialmente, Nicolás Pereira Gamba fue comisionado para trazar la línea férrea. Este se dio el privilegio a la empresa Magdalena Railroad Company, que construyó el primer tramo entre Caracolí y Honda y la dio al servicio en diciembre de 1881. Pero las guerras de 1885 y 1895 retrasaron la construcción. En 1897 se terminó el tramo hasta La Dorada y en 1907 el tramo de Honda a Ambalema. A finales del siglo XIX, el Congreso denegó la construcción de una carretera entre Dorada y Pereira, pero viabilizó un cable aéreo que interesaba por igual a manizaleños y a empresarios del ferrocarril. En diciembre de 1910, Carlos Eugenio Restrepo firmó el primer contrato con la compañía de Dorada Railway, cuya subsidiaria Cable Aéreo puso en marcha la obra del cable Manizales-Mariquita. James Lindsay vino a dirigir la obra, asistido por el inglés Frank Coppel. Con la ayuda de ingenieros colombianos se iniciaron las exploraciones. Terminada e inaugurada la obra en Manizales en 1922, Lindsay viajó a Londres. Al año siguiente, regresó contratado por el gobierno nacional para dirigir nuevos proyectos de cables aéreos. El siguiente. Escenario político de los nuevos cables. En 1922 fue elegido presidente el ingeniero Pedronelo Espina Vázquez. Durante su mandato, Colombia recibió la indemnización de Estados Unidos de $25 millones por la separación de Panamá, con los que impulsó fuertemente la infraestructura nacional. Como ministro de Obras Públicas, el presidente Ospina nombró al caldense Aquilino Villegas Hoyos, quien era hijo de Ignacio Villegas, el constructor del camino de Manizales a Fresno por La Elvira. En este cargo, Aquilino Villegas Hoyos se convirtió en el principal impulsor de los cables aéreos en el país. Para materializar su idea de cables aéreos, llamó a Lindsay, el constructor del primer cable. El siguiente. Cable Norte. La siguiente, por favor. El Cable Norte contemplaba a largo y mediano plazo conformar un triángulo para integrar a Manizales con los municipios del norte y con los del oriente.
En marzo de 1922 se ordenaron estudios para 2 cables aéreos, uno de Manizales a Aguadas al norte y otro al Chocó. En 1925 se amplió el proyecto del cable norte con una extensión al Magdalena para beneficiar a Marulanda, Manzanares, Pensilvania, Samaná y Victoria. En 1928 se dio al servicio la sección de Manizales hasta Alto Bonito, 5 kilómetros, y luego la etapa de Alto Bonito a Neira, otros 5.7 kilómetros. En diciembre de 1929 se puso en servicio la etapa de Neira a Muelas, 8.8 kilómetros, Naranzazo. Pero llegó la crisis mundial. Difícilmente se construyó la etapa hasta Aranzazu, 3 kilómetros, que se inauguró en noviembre de 1930. El transporte de pasajeros en el cable norte duró desde 1927 hasta 1939, cuando ocurrió el desastre de El Cardal. El cable se reventó y las góndolas se deslizaron dándose unas con otras hasta salirse los pasajeros en el abismo, donde varios perecieron. La siguiente, cable al occidente. Buscaba vincular la región caldense con las zonas auríferas y carboníferas del Chocó y con los 2 mares. Establecería un puerto sobre el Pacífico, llegaría al Atrato y navegando río abajo procuraría una salida al Atlántico. Contemplaba una bifurcación hacia Ismina sobre el río San Juan, logrando acceder al sur del Chocó. En su gestión ante el Congreso en 1923, Aquilino Villegas se encontró con la oposición de representantes del Valle y Antioquia, pero el departamento de Caldas recibió autorización para construir el cable, reembolsando a la nación las sumas gastadas con un incremento del 10%. La obra tuvo que esperar hasta 1925, cuando el inglés Lindsay y el ingeniero colombiano Arturo Jiménez definieron la ruta de los primeros 68.75 kilómetros entre Manizales y Pueblo Rico. Pese a las diversas dificultades, se desarrollaron 2 etapas. La primera de Manizales a la vereda La Linda en 1928 y la segunda de La Linda a Malabrigo, un sitio cercano al actual corregimiento de Arauca, Palestina Caldas, en 1930. La siguiente. La crisis financiera de 1929 y el surgimiento de nuevos intereses en la clase dirigente de la región obligó la suspensión del proyecto. Los caldenses pedían continuar hasta Anserma. Las inversiones no se aprobaron. La nueva dirigencia cafetera abogó por carreteras. En este ambiente, el gobernador Jorge Gardner de la Cuesta propuso a la Asamblea 3 opciones. A. Construir la carretera Manizales-Anserma, 70 kilómetros, y suspender el ramal de Occidente. B. Continuar el cable hasta Anserma, 57 kilómetros, y posponer la construcción de la carretera. C. O combinar los 2 sistemas. Construir la carretera a Anserma desde Malabrigo, donde ya estaba levantada la infraestructura del cable. La decisión era difícil. Los caficultores, orientados por Pedro Uribe Mejía, abogaron por la construcción de la carretera completa desde Manizales y darle fin al proyecto del cable. Finalmente se aprobó la construcción de la carretera, concluyendo para siempre el proyecto de cable de Manizales al Chocó. Su operación tuvo tan bajo nivel de utilización, en especial de carga, que dejó pérdidas a la empresa, lo que finalmente motivó su cierre en febrero de 1935. La siguiente, Cable Sur. La noche del 3 de julio de 1925 estalló un incendio en Manizales que en 20 horas redujo a cenizas 24 manzanas con 225 edificaciones de madera. 7 meses después, otra conflagración terminó con todo en la ciudad. Las obras del ferrocarril de Caldas apenas llegaban a Santa Rosa de Cabal y no se esperaba pronto su llegada a Villa María. Se propuso la construcción de un funicular de Manizales a Villa María, 2 kilómetros, para transportar piedra y arena desde el río Chinchiná para la reconstrucción de la ciudad y adelantar la llegada del ferrocarril. Diseñado para carga y pasajeros, transportaba 20 toneladas por hora. Finalmente, los equipos del cable quedaron de propiedad del Ferrocarril de Caldas, entidad que posteriormente los devolvió a la empresa de cables aéreos de Caldas,
quien se encargó de utilizarlos en los demás proyectos de la región. La estación de Villa María se adaptó como depósito de carbón del ferrocarril y la de Manizales se acondicionó como un dispensario de sanidad. La siguiente. El ocaso de los cables. La dificultad para recuperar los altos costos de su construcción, mantenimiento y funcionamiento, por la competencia con las carreteras, además de la impopularidad del sistema, por el bandolerismo y los accidentes, llevaron el sistema de los cables aéreos de Caldas a una crisis sin retorno. La siguiente, el final, la venta a los ferrocarriles nacionales. En 1956, la empresa de los cables aéreos de Caldas le vendió a Ferrocarriles Nacionales lo que quedaba del cable. En 1963, el cable dejó de funcionar y al parecer algunas góndolas pasaron a pertenecer a Cementos de Caldas, pero la propiedad de los terrenos y los empleados pasaron a depender de los Ferrocarriles Nacionales. El contrato publicado en el Diario Oficial es un documento rico en análisis. Básicamente se compone de dos partes. En la primera se protocoliza el traspaso de la infraestructura y los terrenos del cable aéreo Manizales y Mariquita a Ferrocarriles Nacionales, y en la segunda se hace lo propio con el Ferrocarril de la Dorada. A manera de conclusión, la última, por favor. La ubicación de Manizales en el cruce de tres importantes caminos que durante la segunda mitad del siglo XIX lo conectaron por el norte con Medellín, por el oriente con el río Magdalena y por el sur con Cartago y el Valle del Cauca, convirtió a la ciudad en paso obligado como centro comercial para la exportación del café y la importación de productos manufacturados. Con esta condición de paso obligado para el comercio del interior del país, la arriería como actividad económica premoderna del siglo XIX tuvo que darle paso a medios más modernos de transporte como la navegación fluvial, los ferrocarriles y los cables aéreos desarrollados al calor de la revolución industrial y tecnológica del capital inglés. La crisis de los cables aéreos y de los ferrocarriles, agudizada por la recesión mundial de los años 1922 a 1930, le quitó a Manizales su posición de preeminencia en la región, contribuyendo al posicionamiento económico y social de las ciudades de Pereira y Armenia, las que a la postre adquirieron la vitalidad necesaria para hacerse capitales de los nuevos departamentos surgidos de la desintegración de la mariposa caldense. Hay mucho más que decir sobre el tema del cable aéreo, faltó hablar de la infraestructura, muchos temas más que se hubieran podido desarrollar, pero el tiempo apremia y necesitamos terminar a las 6 para que los amables asistentes a este importante evento puedan participar o presenciar el partido de Colombia, que va a ganar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ángel María. Yo he quedado realmente ahito de imágenes, maravillosas imágenes que usted nos ha presentado, ¿no? Parte de su presentación, el encanto que tiene es llevarnos al pasado a través de la vista. Quiero decirle que aparte de ser un apretado, pero muy completo, desarrollo de lo que fue sacar a Manizales de los picos andinos y llevarlos, digamos, a la civilización vía los dos ríos y los dos valles de que ella es pues prácticamente punto intermedio. Lo felicito. Yo he quedado valiosamente informado y ha hecho usted una labor de investigación realmente profunda. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Las ya 20 felicitaciones que hemos recibido a través del chat me complace comunicárselas a ustedes, decírselo, y realmente es muy meritorio. Por otra parte, doctor Ocampo, es usted extremadamente taquillero.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. 120 asistentes es de los más altos, no lo más alto, pero es de lo más alto que hemos tenido. Es realmente muy, ¿cómo decirlo? Estamos muy complacidos de que una brillante exposición como esta haya podido ser escuchada por nuestros académicos y que tengamos toda la oportunidad de felicitarlo. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por tan masiva compañía, muy amables. Hay tiempo para una o dos preguntas. Santiago, ¿me ayudas? Santiago, ¿me ayudas con las preguntas? El doctor Roberto Lleras tiene una pregunta. Doctor Lleras. Muy buenas tardes. Doctor Ángel María Ocampo, muchísimas gracias por esa conferencia tan interesante. Dos cositas muy brevemente porque tenemos poco tiempo. La primera, que por supuesto espero el texto de su conferencia con todas las ilustraciones para la publicación en el Boletín de Historia de Antigüedades. Y la segunda, que ya es una pregunta, con todos los conocimientos que usted tiene de todos los factores económicos, sociales y tecnológicos del cable aéreo, ¿cómo ve usted la posibilidad de reasumir hoy en día con una tecnología mejorada esa iniciativa de los cables aéreos en el sector de Manizales y del Viejo Caldas? Pues, doctor Lleras, en primer lugar, mañana mismo estaré enviándole mi ponencia con las ilustraciones. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta, de hecho, en Manizales ya existe desde hace varios años una versión muy moderna del cable aéreo que comunica Manizales con Villa María. Y se han estado realizando estudios actualmente para construir otros ramales muy modernos que comunicarían distintos sectores de la ciudad de Manizales, que es una ciudad con una topografía muy quebrada y que ameritaría precisamente comunicar unos barrios con otros a través de los cables. Este es un proceso que se ha venido rescatando últimamente y la clase dirigente de la ciudad, por fortuna, está retomando la importancia de los cables aéreos para volver a un sistema de transporte más ecológico, más turístico y más económico. Gracias. ¿Alguien más? El doctor José Antonio Ocampo. Doctor Ocampo. Sí, bueno, muchas gracias. Aquí al Seguro Pariente, muchas felicitaciones por esa exposición. Yo tengo una pregunta. No mencionó el tema de la integración del ferrocarril del Pacífico con el ferrocarril de Caldas, que digamos, no es, digamos, al final sí se refirió al ascenso para poder de alguna manera Armenia y Pereira en relación con Manizales. Pero ¿en qué medida, digamos, esa integración del ferrocarril, aparte pues, de haber sido fundamental para que Buenaventura se convirtiera en el principal puerto exportador de café de Colombia, ¿en qué medida tuvo ese impacto regional en la región cafetera? O sea, ¿en qué medida generó ese impacto a favor, digamos, si se quiere, de Armenia y Pereira versus Manizales? Sí, doctor Antonio José, el carácter apretado de la lectura de la ponencia no permitió entrar en detalles entre los cuales el que usted menciona, que es de mucho interés y que está desarrollado en la conferencia completa que se publicará en el Boletín de Historia de Antigüedades. Realmente el tema del ferrocarril del Pacífico fue fundamental para el desarrollo de la región del occidente del país y sirvió para que los caldenses pudieran lograr la prolongación de ese ferrocarril que solo llegaba hasta Cartago y que fue muy difícil, fue una odisea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la construcción de las obras,
muy difícil la tarea de llevar el ferrocarril desde Cartago hasta Manizales, tanto que eso fue un proceso que duró tanto que hubo un momento que los cables aéreos, se pensó que el cable aéreo del sur y el del occidente iban a ser una solución más rápida que la del ferrocarril. Sin embargo, finalmente el ferrocarril de Caldas llegó a Manizales en 1927 y con sus 3 tramos, de los cuales se habló rápidamente en la ponencia, el tramo de Nacederos a Armenia, el tramo de la Virginia a La Pintada y el tramo de Cartago a Manizales. En esos 3 tramos se logró potencializar demasiado la economía cafetera y en general todo el comercio de la región del eje cafetero y su conexión con el Pacífico. Muchas gracias, doctor Ángel María. Nuevamente, felicitaciones de parte de la academia y de todos los que nos han escuchado. Muy amable, señor Señor presidente. secretario. Gracias, presidente. El diploma que le será entregado al doctor Ocampo dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Ángel María Ocampo Cardona, lo ha elegido como académico correspondiente de la Corporación Bogotá Distrito Capital, 16 de noviembre de 2021. Firman el presidente Rodolfo Segovia Salas, el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita. Tanto el diploma como el escudo que lo acredita como académico correspondiente le serán entregados al recipiendario a la ciudad de Manizales. Felicitaciones entonces al doctor Ocampo Cardona. Siguiente punto, 6º, informe del presidente de la academia. Mi informe es muy breve, es invitarlos a presenciar la victoria de Colombia. Bueno, muy bien. Compartimos ese sentimiento, presidente. 7º, clausura por parte del señor presidente. Quisiera de manera anticipada invitar a todos a la siguiente sesión en la cual tomará posesión como académico numerario el doctor Carlos Rodado Noriega con la disertación titulada Evolución de la esclavitud y de la segregación social en Colombia. Esto sería todo, señor presidente, para su despedida. Muchas gracias, señor secretario. Y adelante todos al televisor.